y yo sé que llevas tiempo, ¿verdad? Escudriñando, ¿verdad? Y yo sé que tiene más o menos toda la, ¿verdad? Más o menos la has ido completa, y créeme, tranquila, que más de, creo que ni el 10% de las personas que van a las iglesias no leen la Biblia completa. Y debería ser algo, ¿verdad? Que nosotros eh, anhelamos o anhelemos, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia, pues conocemos sus planes, conocemos lo que Dios hizo en el pasado y nos dirige hacia el presente y, ¿verdad? Hacia un mejor futuro. Ahora, ya habíamos hablado la semana pasada y hemos tocado un poco sobre la Biblia. Te había preguntado qué era la palabra Pentateuco. A ver si te acuerdas. Los 5 libros. ¿Qué son cuáles? Ajá. Ahí está, los primeros 5 libros de la Biblia. Y creo que también te había mencionado que era la palabra teología. ¿Te mencioné de la palabra teología? Tú vas a escuchar muchas veces y a veces por error predicadores que van a decir que no tienen mucha teología. Y eso es, ¿verdad? Algo que a lo mejor por ignorancia lo dicen, porque teología solamente es un término. Teología significa el estudio de la palabra. Teo significa Dios y logía, que es lo que es el estudio. Cuando una persona dice que no tiene teología, lo que está diciendo es que no estudia, que no escudriña, no sabe nada de Biblia. Y pendiente que eso es para un examen que voy a estar trayendo, así que apunta. ¿Teología es qué? Exacto, el estudio de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que comenzar una vez nos convertimos a Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro único exclusivo Salvador. Yo sé que tú llevas toda tu vida dentro de la iglesia, pero si estás haciendo esto es porque ya sientes, ¿verdad?, dentro de tu corazón que deberías hacerlo. Pero todas las personas que comienzan antes de ser bautizados, pues tenemos que, ¿verdad?, reconciliarnos con el Señor, aceptarlo como nuestro único y exclusivo Salvador. Luego el Espíritu Santo viene a morar ¿dónde? En el corazón de nosotros, ¿verdad? Con lo que se conoce como el sello del Espíritu Santo, que es cuando nos somos sellados para la redención. Ahí comienza lo que es un discipulado. Si voy muy rápido y estás y necesitas escribir, me puedes detener, no hay problema con eso. Aquí tenemos tiempo para ti. El tema es familiarízate con tu Biblia. Entonces nosotros tenemos que comenzar a leer la palabra. Cuando a mí me preguntan, que me lo han dicho en la radio, me lo han preguntado por dónde empezar a leer, pues yo siempre digo, pues empieza por los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios, pues conocemos el sacrificio de Cristo. O sea, estamos aceptando a Cristo por una predicación, pero tenemos que conocer a Jesús, conocer lo que Él hizo. Y siempre, pues, mi recomendación es, empieza por Mateo. Comienza a leer, comienza a escudriñar lo que Jesús dijo, cómo caminó, cómo vivió, cómo se expresaba, la manera que Él evangelizaba, que Él vivía, lo que Él comía. O sea, la Biblia tiene vasta información, ¿verdad? Y es una manera buena de tú familiarizarte con la Biblia. Ya vienen Biblias que también cuando vas a empezar a escudriñar, pues ya te vienen por el ladito como los índices de cada texto, de cada capítulo. ¿Tú ves así? La deditan así. Y ahí pues se te hace más fácil escudriñar. Pero llega un momento dado que cuando te haces bueno en estudiar la Biblia, aunque no tenga eso, te dicen Filipenses y tú metes así a ojos cerrados, metes la mano, esa verdad te ha pasado. Que te dicen algún texto bíblico y tú das así y lo sacas rápido. Pues porque ya te estás familiarizando con la Biblia, estás conociendo, ¿verdad? Y tú conoces, ¿sabes? Ninguna como tu Biblia. La Biblia dice, ¿verdad?, que en un momento dado David estaba huyendo y fue al templo y se comió los panes de la preposición, pero le preguntó al sacerdote que si había una espada o algo para defenderse porque él estaba huyendo. Y el sacerdote le dice, está la espada de Goliat. Y él le dice, la contestación de David fue, ninguna como esa. Así, ya la había usado. Y como la había usado, él dijo, esta es la mejor espada. Igual que la Biblia de uno. O sea, esta es mi Biblia, la que yo uso para predicar. Y aquí se me arruga un poquito, pero si a mí cuando yo voy a predicar tiene que ser con esta Biblia, porque esta Biblia me la conozco. Y yo sé para dónde tirarle, para dónde jalar, y yo sé que voy a encontrar el texto bíblico cuando lo busque. Igual, ¿verdad? Que yo sé que me imagino con tu Biblia vas a hacer lo mismo. Entonces, cuando nosotros ya dijimos en la selección anterior que el Dios exige de nosotros que guardemos sus mandamientos si le amamos, esto también cumplamos con todo lo que Él nos pide. De ahí la importancia de poder saber qué es lo que el Señor manda. Para saberlo hay que ir a la fuente de información de parte de Dios para nosotros, que es la Biblia. Eso hace necesario dos cosas. Primero, que tengamos una Biblia. Tu Biblia está ahí, ¿verdad? Segundo, que conozcamos bien la Biblia
y que las sepamos utilizar. Te voy a hacer preguntas random, si no las sabes, tranquila, no tienes ningún tipo de problema, pero te las voy a hacer para ir entendiendo, ¿verdad?, hasta dónde arrancamos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Nunca has hecho esa pregunta? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Sabe que la Biblia no es un libro como tal, es una composición de libros, cartas, poemas, todo viene junto, profecías, y se compone de 66 libros. Apunte por ahí. Son 66 libros. Estoy dando una clase de instituto gratis. Los 66 libros son 39 en el Antiguo Testamento. Y 27 en el Nuevo. Segunda pregunta. ¿Sabes cuántas personas escribieron la Biblia? Tranquila, para eso estamos aquí para enseñar. Alrededor de 42 a 45 personas. De 42 a 45, que varía, porque hay gente que dice 42, pero varía entre 42 a 45 personas escribieron la palabra del Señor, la Biblia. Que cuando te pregunten, no, eso lo escribió un hombre. No, lo escribieron 45. Va a ser lo más exacto. Entonces, dentro de las personas, si voy muy rápido, me puedes mandar a parar. Es que no sé si estás dispuesto, si está... No, sí, yo escribo. Ok, pues está bien, no hay problema. Dentro de los 45 hombres que escribieron la palabra del Señor, encontramos entre ellos gente, reyes, como también tenemos sacerdotes, profetas, escribas. O sea, encontramos que dentro de todo vamos a ver personas, que lo puedes apuntar por ahí, apúntalo por ahí. Vamos a encontrar una cosa bien sencilla, y es que Dios escoge gente de todos lados para poder hacer su voluntad, ¿verdad que sí? Y hemos visto, ¿verdad?, cómo la palabra del Señor, desde personas como el rey David, siendo un rey, escribiendo salmos. Pero encontramos personas como un Moisés, que ya, aunque era alguien importante en Egipto, ya no lo era cuando él comenzó. Eso era un campesino. Pero así, siendo campesino, Dios le da los primeros 5 libros de la Biblia. Le da la ley, le da la Torá. Encontramos un pescador, con pescadores como Pedro. Encontramos publicanos como Mateo, si voy muy rápido. ¿Sabe? Que vamos a encontrar dentro del escrito, vamos a encontrar gente de todo estatus social, ¿sabe? Vamos a encontrar gente rica como gente pobre, porque Dios no se deja llevar por eso. Entonces encontramos que la Biblia tiene cánticos, la Biblia tiene profecías, libros proféticos, tiene leyes, tiene poemas, poesía. Hay una carta también que es media, si podemos decir, como que dedicada a los esposos. Encontramos cartas, ¿sabe? Que encontramos de todo dentro de la Biblia. Y tenemos que aprender a ubicarnos, ¿verdad?, cuando estamos leyendo la Biblia, y saber que aunque fueron 45 hombres, fueron no solamente de diferentes estatus sociales, fueron de diferentes años. ¿Sabe? Encontramos que desde que escribió Moisés hasta que escribió Juan, que fue la última persona que escribió, ¿verdad?, que escribió en Pasmo casi en el año 100, casi para allá en el año 100, encontramos que Dios fue escogiendo hombres que siguieron escribiendo, y todos, aunque unos eran de un lugar, otros eran de otro, otros eran de un estatus social, otros eran de otro, todos tenían algo en común. Cuando hablaban de Dios, todo iba como que acorde, aunque fuese en diferentes tiempos, en diferentes años y en diferentes personas. Podemos decir que, como dice la palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios, toda, desde Génesis y Apocalipsis, es una inspiración divina, porque es la palabra de Dios. Un evangelista dijo una vez, y lo repetí los otros días, que él decía, cuando no oigas a Dios, que a veces que Dios no habla, y uno está acostumbrado que nos profeticen y que nos digan así te dice el Señor, pero hay veces que no va a pasar, que vas a pasar por semanas, meses. Pues cuando no podamos escuchar la voz de Dios audible, o por medio de un profeta o algo, podemos leer a Dios, que es la palabra. Mi recomendación siempre será
enamórate de la palabra, porque el que se enamora de la palabra nunca está en error. Nunca va a tener error. Hay gente que cae en errores porque no leen y se dejan llevar por lo primero que dijo Pancho Villa. Y vino Pancho Villa y predicó ahí y sacó un sicamando, como decía mi pastor, y sin no mandó nada. Eso fue bajo su versión y la gente diciendo amén porque no leen. Nosotros estábamos predicando y le dije, yo no me diga nada de la iglesia, no me contesten, pero yo no voy a, pero la pregunta que hago es, ¿cuántos tienen la Biblia abierta? Ninguno contestó, obviamente. Y yo, pero, ¿sabes? Te lo digo porque, y si yo estoy diciendo un error, ¿cómo tú lo comprobas? Pues por la palabra, leyendo la palabra. Ok. Tenemos que conocer, ¿verdad? Y poder utilizar la palabra. La palabra entera, la Biblia entera, es la regla de fe y de conducta para la iglesia y para todo el pueblo de Dios. La Biblia es una realidad, una biblioteca compacta y de acceso fácil. Es un conjunto de 66 libros reconocidos como inspirados, lo que habíamos dicho, por Dios, los cuales han sido organizados, unidos, encuadernados en un solo libro. La Biblia fue escrita por hombres santos, los cuales fueron inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? La misma Biblia lo dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino de los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro 1, 20, 27. Pero veamos además lo que dicen las Escrituras en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Así que busque la Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos allá. Está cerca. Te pasaste. 2 de Pedro. Adiós. Dije 2 de Timoteo fue que Pedro fue lo que leí ahorita. Perdóname, está cerca. 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Ahora sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para cada buena obra. Mira qué tremendo lo que nos dice. Es útil para enseñar. O sea que sí. Ahora como maestro, ¿verdad? Te estoy dando esta clase y estamos usando la palabra misma para interpretar, porque la Biblia interpreta la Biblia. O sea, yo no voy a buscarte un libro por allá en una esquina y decirte, este es el libro que... No, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y brega para redarguir. ¿Sabe qué es redarguir? Redarguir, una persona que es redarguida es una persona que se siente corregida. Por ejemplo, a veces tú vas a hacer algo que tú sabes que no es bueno, para que tú sabes en tu mente que no debes hacerlo y sientes en el corazón el tuqui tuqui como que no lo hagas. Ese es el Espíritu Santo diciéndote eso está mal. Si no sabemos que algo está mal, lo vamos a seguir haciendo. Al menos que sean de estos bebés que tú le dices no metas la mano en la de ti hasta que se electrocute, sigue metiendo ese receptáculo. Pero usualmente, ¿verdad? Cuando somos redarguidos es que reconocemos que algo no está bien y no debemos hacerlo. Al mismo tiempo, si lo estábamos haciendo, reconocemos que no deberíamos hacerlo más. Eso es redarguir. Corregir. Hay personas que caminan según su propia opinión, pero la Biblia nos ayuda para corregirnos, para instruir en justicia. La justicia viene de Dios. Entonces dice, para que el hombre sea perfecto. ¿Por qué? Y si lo ponemos en una perspectiva humana, sabemos que ninguno es perfecto. O sea, tú tienes tus fallas, yo tengo muchas mías, Lisa tiene las de ella. Aquí no hay ningún ser que sea perfecto. Pero dentro del camino de Dios, tú vas a ir perfeccionando cosas. Como por ejemplo, te gusta cantar. Y tú poco a poco, me imagino, cantando, has podido practicar y te has dado cuenta que has mejorado tú misma, ¿verdad que sí? Que obviamente sabemos que es un don de Dios. Ay, no seas tan humilde. Sabemos que es un don de Dios. Pero lo mismo pasa con el que toca batería, con el que toca bajo. Tú vas convirtiéndote en perfeccionando lo que tú estás haciendo. Y llega un momento dado que
alcanzaste el nivel que tú puedas alcanzar, que no hay más nada que puedas aprender. Pues así humanamente nosotros también podemos alcanzar, si podemos decir así, algún tipo de nivel de perfección en el Señor. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 17, verso 1 de Génesis. Mira a ver si estoy correcto. Génesis capítulo 17, verso 1. Mira a ver si estoy bien ahí. Ese fue el primer texto bíblico que yo me aprendí. Y te lo voy a compartir en el día de hoy. Sí, léelo, por favor. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. ¿Ves lo que dice Dios? Ve delante de mí. Mira qué tremendo que Dios le está diciendo eso a Abraham. Cuando a mí me dio este texto bíblico, me lo dio mi mamá, que yo estaba bien atribulado, porque había una campaña de jóvenes. Y en la campaña de jóvenes yo fui el primer día, pero el segundo trabajé. Y yo quería que Dios me bautizara con el Espíritu Santo. Yo me creía así, que yo quería que Dios me bautizara. Y fui el primer día y yo vi a gente que hasta de visita llegaron y Dios los bautizó. Y a mí no me bautizó. Entonces el segundo día trabajé y me da con llamar por teléfono cuando fui en el break, eran como a las 9:30, y llamo a Ramón y eso, y le digo, y Ramón lo primero que, Tacho, esto estuvo brutal, Tacho, Dios lo usó, aquí gente cayó endemoniada y fueron libres, que si gente, claro, salieron danzando y todo. Y a mí, aunque no fue que me atribuló el que Dios hizo con las otras personas, pero Satanás me atacó rápido y me dijo, si tú hubieras estado ahí, yo lo hubiera hecho, Dios lo hubiera hecho. Yo me sentí tan mal porque dije, esa era mi oportunidad y no pude hacerlo. Y eso fue una tribulación que yo llegué a casa, yo recuerdo, yo trabajaba y yo salía siempre a las 2, 3 de la mañana ayudando a todo el mundo. Ese día se dejaron a las 12 y a las 12:01 yo te había terminado de todo lo que tenía que hacer. Y yo ponché, me fui caminando para casa y a mitad de camino me encontró Ramón y me llevaron para casa y yo haciéndome el que no tenía nada. Pero cuando llegué a casa yo me tiré, mami me vio y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, y me tiré para el cuarto porque ella no va a entender porque no le sirve el Señor. Yo me tiré en la cama y yo empecé a llorar, porque tenía esa batalla que el diablo diciendo, te hubiera bautizado, perdiste la oportunidad. Y viene mi mamá y viene para donde mí y me dice, no sé por lo que tú estás pasando, pero léete la historia de Abraham. Y cuando yo leí la historia de Abraham, caí aquí, en este versículo. Este fue el primer versículo que me aprendí. Porque Dios me enseñó con este versículo que no importando lo que yo siento que me falte, no importando mis debilidades o no importando todo lo que me faltaba, porque yo llevaba como 3 meses convertido, todo lo que me faltaba por aprender, si yo ando delante de Dios, Él me completa. Él nos perfecciona. O sea, y aunque seguía atribulado, pero dejé de llorar y entendí que solamente lo que tengo que hacer es caminar delante de Dios. Hay gente que se complica la vida y Dios lo que está diciendo es camina conmigo. ¿Ve qué tremenda es la palabra del Señor? Entonces, Él está diciendo a Abraham, lo único que tienes que hacer, y para ese tiempo todavía no le habían cambiado ni el nombre, ¿se das cuenta? Todavía se llama Abraham, no se llama Abraham. Todavía no le habían cambiado el nombre, todavía no tenía a su hijo de la promesa, pero Dios le está diciendo a él, ¿sabes qué? La clave es que camines conmigo. Y cuando nosotros caminamos con Dios, Dios nos va perfeccionando en el camino. Bien. La Biblia es el libro por excelencia que nos enseña el camino para llegar al reino de los cielos. Nos lleva a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también nos dice qué se espera que nosotros hagamos para obtener la salvación de nuestras almas. La Biblia se divide en ¿cuántos testamentos? Otra cosa. ¿En cuántos testamentos se divide? Ajá, pero cuando te hablo de se divide, estamos hablando en testamentos. Lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Antiguo pacto, Nuevo pacto. Seguimos. En los primeros 39 libros que termina, si no me equivoco, con Malaquías. ¿Verdad que sí? Hasta ahí termina el Antiguo Testamento. Si alguien te dice, búsquese el libro tal en el Antiguo Testamento, pues ya tú sabes que pues no es después de Mateo, es antes de Malaquías. Eso es un pacto porque está el pacto que Dios hizo ¿verdad? Con Moisés, con la Torá, la promesa de la tierra prometida, la promesa de la redención, y después llega Cristo para cumplir esa promesa de redención, y entonces el nuevo pacto que ahora nos une a nosotros, ¿verdad? Como gentiles, para que nos ahora creyendo en Cristo podamos ser de esto. Entonces se divide en 2 pactos. Los 2 libros. ¿Eran cuántos libros?
¿Ah? ¿Y se divide cómo? En- ¿Cuáles son los 39? ¿De dónde? Del antiguo. ¿Y los otros son cuántos? 27 de qué? Del nuevo. Eso es. Entonces, una buena forma de agruparlos es conocerlos, memorizarlos. Obviamente, ya te dije los primeros 5, que es el Pentateuco. ¿Sabes qué significa Pentateuco? 5 libros, exacto. ¿Qué son? Te voy a hacer repetir mucho para que se te quede, ¿entiendes? Después son los libros históricos. No sé si quieres apuntar esto, pero los libros históricos, yo creo que es un poco mucho, yo creo que es más fácil de sacar una foto. Pero los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primero el libro de Crónica y segundo libro de Crónica, Esdras, Nehemías y Estel. Son muchos, por eso te estoy diciendo. Esos libros son libros que te traen el panorama de la historia de Israel y de Judá. Cada vez que tú estés leyendo estos tipos de libros, vas a dar cuenta que no son como que, por ejemplo, el libro de Jonás es la historia de Jonás, ¿ya? Pero cuando vemos los libros históricos, vemos que comenzamos con Josué desde la captura de Jericó hasta la tierra prometida, ¿verdad? Después vamos a encontrar los jueces, que es la historia de todos los jueces, cómo cayeron en ese círculo vicioso que se iban y caían ante otros dioses y después los entregaban y después vamos a encontrar el primer libro de Samuel y segundo de Samuel, que es la historia de Saúl y de David prácticamente. Tiene más historia, pero es la historia de esos dos reyes. Y después están primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes y las crónicas, que esos son las crónicas, son la historia de Israel, pero se divide en todos los reyes. O sea, todo es historia. Después de los libros de historia, vienen los poéticos. Y ahí está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. La de los profetas mayores. ¿Sabe quiénes son los profetas mayores? Vamos a buscar los libros más grandes después que son de profetas. Que está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son profetas, ¿verdad? Cuando venimos a ver el libro de Isaías tiene, creo que son 66 libros. El de Jeremías tiene 50 y pico más. Las Lamentaciones tienen poco, pero también son como una extensión de Jeremías. Ezequiel tiene un montón también. Y Daniel tiene más de como 14 también. O sea que son libros que son grandes. Esos son profetas mayores. ¿Vas a apuntarlos todos? Yo te digo suave. Bueno, yo los demás te los doy también. Los históricos y eso. Te los puedo repetir. Bueno, te doy para que lo copies, si quieres. Tranquila. Los libros profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son así se divide, ¿verdad? En esos 5 que la gente divide para hacerlo mucho más fácil a la hora de buscarlo. En el Nuevo Testamento se divide de esta manera. Los evangelios, ¿que cuántos evangelios son? ¿Cuántos libros de los evangelios? ¿Sabes qué son los evangelios, verdad? No solo son evangelios. El evangelio básicamente es la historia de Jesús, del sacrificio, de la vida, de los milagros, de la compilación de datos. Entonces son Mateo, Marco, Lucas y Juan, son 4. El histórico del Nuevo Testamento es el libro Hechos, que es desde que están en Pentecostés, prácticamente Jesús sube los 50 días, Pentecostés, y por ahí seguimos cómo se distribuye lo que es la historia, ¿verdad? De los nuevos cristianos, o de los nuevos evangelios. Después vamos con las epístolas paulinas, que es Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Si te das cuenta, todo eso, y aunque Hebreo, ¿verdad? Todavía no se sabe, la gente todavía está discutiendo quién es el de Hebreo, pero si te das cuenta, Pablo fue la persona que más escribió en el Nuevo Testamento.
De todo lo que escribió. Eso fue Pablo nada más. Epístolas generales, que es Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan y Judas. Y el libro profético, que es Apocalipsis. Ahí estamos bien, o tienes alguna duda, pregunta. Bien. Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y versículos. Los capítulos son divisiones mayores y están identificados ya que sean por números romanos o números arábicos grandes. Los versículos son divisiones menores que están identificados por números arábicos pequeños. Para uno decir que sabe citar la Biblia, es decir, referirse correctamente a la cita de un versículo dado en la Biblia, tiene que saber 4 cosas. Hay 4 cosas que tiene que saber para ser una buena persona buscándolo. El nombre del libro de la Biblia. ¿Tú sabes el nombre de todos los libros? Sería bueno que lo estudiara para la semana que viene. Todos los libros. Por lo menos apréndete esta semana los del Nuevo Testamento. ¿Crees que se pueda? Sí, bueno, te voy a preguntar. Es más, te voy a preguntar, Lisa. Tienes que saber el libro, porque si no sabes el libro te vas a perder. El capítulo del libro, el versículo del libro, el texto, es decir, lo que se dice en el versículo, por ejemplo, Jesús lloró. ¿Sabes dónde está Jesús lloró? Sí, porque es el texto más pequeño, ¿verdad? De la Reina Valera del 60. Y el Evangelio, según San Juan, es el libro. El capítulo es el 11, verso 35. El texto Jesús lloró. ¿Cuáles son los 4 elementos principales de una cita, de esta cita a continuación? Los 4, si te los leí ya, ¿verdad? Voy a repetírtelo porque sé que es un poco confuso. Las 4 cosas que debes saber para escudriñar bien la escritura o para buscar el texto bíblico es saber el libro, el capítulo, el versículo y el texto. So te pregunto, en este capítulo, Filipenses capítulo 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te pregunto, ¿cuál es el versículo? Ajá, el capítulo y el texto. ¿Cuál es el libro? Pues y el texto, ¿verdad? Obviamente es todo lo que Cristo fortalece. O sea que tenemos que saber esas 4 cosas para poder llevar. Si quieres acelerar la búsqueda de los libros, la Biblia puede también dar un índice en la misma. Al principio, pues uno está buscando en el índice para saber, pero una vez tú vas buscando en la palabra, pues vas aprendiendo, ¿verdad? Dice, si se quiere acelerar, ¿verdad? Si avanza uno más, sabe los libros de memoria. Hay algunas Biblias que traen un índice en los bordes de las páginas, que es lo que estábamos hablando al principio, que tú viste que Itan tiene una. Algunas Biblias traen mucha información adicional para ayudar a la interpretación de la misma. Tú sabes que hay Biblias como estas que son de estudio. Esta es la Biblia de Charles Spurgeon y te van a dar el texto bíblico. Y si hay textos bíblicos que van a estar reseñados, van a tener una letra o algo, y aquí tú lo buscas y te va a decir un poco, abundando un poco de la información. También en la parte de abajo, si quieres ver, esto como que lo escuché en otro lado, y puedes buscar, y el apartado tiene como un desglose, ¿verdad? Que te dice dónde está ese versículo bíblico que estaban dando referencia. Y es muy bueno, la Biblia de estudio te nos enseña a nosotros a meternos un poco más. Yo sé que ahora todo el mundo es tecnológico, que rápido se meten en la tableta y rápido buscan por ChatGPT, que no siempre es seguro, pero siempre buscan por ChatGPT y esas cosas. Pero si se fueran las redes sociales, si se fuera la internet, pues tenemos una Biblia, ¿verdad? A mí me gusta, a mí me encanta, ¿verdad? Cuando las personas usan sus tabletas y todo para predicar. Pero yo personalmente, aunque tenga algo para poner bosquejo o para tener información, como quiera me gusta llevar la Biblia palpable, porque se va la luz, o se seca sin batería, o si de momento se funde. ¿Verdad? Entonces me va a quedar así. Hermano, invíteme la semana que viene para predicar. No, tengo que estar listo, ¿verdad que sí? Hay varios libros, ¿verdad? Y no voy a estar entrando en detalles de los libros que están por ahí, pero ahora se venden demasiado de muchas Biblias. No podemos perder de vista que todas las aclaraciones que puedan tener la Biblia, fuera de los 66 libros que la componen, son explicaciones de intérpretes, teólogos, pero no son parte del canon de la Sagrada Escritura. O sea, lo que está escrito aquí, esto fue alguien que lo escribió, esto no es Biblia, la Biblia es esto. Esto es algo que lo escribió. Porque ves, a veces uno va a referencia, a veces uno da hasta por sentado lo que dice, pero esto fue un hombre que lo escribió. Esto fue un hombre inspirado por Dios. ¿Qué es la diferencia? Los libros canónicos o canon son libros divinamente inspirados por el Santo Espíritu o Espíritu Santo, los cuales no pueden haber error. Esto incluye los 39 libros, los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, y los 27 Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis.
Las letras pequeñas que aparecen dentro al final de algunos versículos son referencias bíblicas que puedes buscarlas, mírala aquí, para ampliar el significado del tema. Así que eso es una manera, ¿verdad?, básica de escudriñar las escrituras como tal, y es de mucha ayuda, porque a veces necesitamos ver cómo podemos adentrarnos más en lo que estamos leyendo. Hay un término que se usa, ¿verdad?, si tú estudias en un momento dado en un instituto o universidad teológica, van a hablar mucho de lo que es hermenéutica. ¿Sabe lo que significa hermenéutica? Hermenéutica es el arte de interpretar los textos bíblicos. Cuando tú estás leyendo y de momento tú dices Jesús lloró. Emma, búscatelo ahí mismo, Jesús lloró. Y entonces tú vas a ver el texto Jesús lloró y tú vas a decir, pero ¿por qué está llorando? Porque no has leído o no sabes el trasfondo. Entonces una de las leyes de hermenéutica nos enseña a nosotros que para poder hacer una buena interpretación del texto, tengo que buscar el antes y el después de lo que está hablando, de lo que están hablando. ¿Me sigue? El antes y el después. Ahora, dice Jesús lloró. ¿Me puedes buscar rapidito a ver por qué estaba llorando? Vamos a ver. ¿Por qué sintió, y por qué buscó que sintió compasión? ¿Qué estaba pasando en el panorama? Amén. Y eso fue por la muerte de Lázaro. Eso es una hermenéutica. ¿Viste qué sencillo? Son cosas, la hermenéutica es algo que muchas veces lo usamos, pero no sabíamos cómo se llamaba. No le podemos tirar fango a la hermenéutica porque lo usamos todo el tiempo. Otra cosa que nos enseña la hermenéutica, no solamente buscar el texto antes y el después, sino también buscar las referencias de los guiones, de estas cosas aquí, que nos ayudan, ¿verdad? Si está escrito en otro lugar y donde lo dice. A veces en el Nuevo Testamento dice, como dijo el profeta Elías. Y entonces dice, ¿pero dónde lo dijo? Pues la Biblia te da una referencia de dónde fue que lo dijo. Vete a Reyes y ahí lo vas a encontrar. Y cuando lo lees, lo encuentras. Entonces, eso no solamente eso, también nos enseña algo bien importante. Hay unas preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de escudriñar las escrituras. Porque tú sabes que no es lo mismo leer que escudriñar, ¿verdad que sí? A veces tú lees y estás leyendo y te quedas dormido y todo. Pero escudriñar es detenerse a ver los porqués de la Biblia. Entonces, para tú poder escudriñar mejor, hay unas preguntas que te voy a hacer. Cada vez que tú vayas a leer algo y quieres saber algo más a fondo, tienes que hacerte la pregunta, ¿el qué? Apúntate eso. Cuando vayas a escudriñar, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Son preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos escudriñando para entender un trasfondo más poderoso. Cuando vemos el texto bíblico que la Biblia dice el sembrador fue a sembrar, pues sabemos que Jesús estaba pasando por un lugar, cuando buscamos el trasfondo, pero ¿por qué lo dice Jesús? Porque estaba hablando con personas que entendían la temática de los sembradores. Pues por eso fue que lo hizo. Cuando vemos que está hablando, él llega a la playa y le dice a la gente, boga mar adentro, trae un sermón brutal. Jesús, la gente está tocada y después se vira donde Pedro y le dice, ven a mí, ven conmigo y te haré pescador de hombres. Pues entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba predicando. ¿Dónde estaba predicando? En la playa. ¿Con quién estaba hablando? Con Pedro. ¿Ves? Y estamos entendiendo un poco más el trasfondo. Esto es algo sencillo por encimita. Pero esas preguntas nos van a ayudar a nosotros a poder escudriñar mucho mejor la Biblia a la hora, ¿verdad?, de nosotros hacer nuestros propios estudios. Porque leer a veces nosotros leemos hasta de memoria el Salmo 23, dijo mi pastor, nadie faltará, porque lo sabemos. Pero saber por qué lo dijo David, ese es el detalle. ¿Estamos bien? ¿No te estás aburriendo? ¿Estamos contentos? Bien. La Biblia a veces tiene mapas. Los mapas son tremendos porque los mapas nos dejan ver a nosotros. Por ejemplo, no sé si esta Biblia, que nunca lo he verificado. ¿Tu Biblia tiene mapas? Hay unos mapas. Mira, aquí están los mapas. Y ahí tú puedes ver, este es el mapa de ¿qué? De los viajes misioneros de Pablo. Mira todo lo que hizo Pablo en los viajes misioneros. Mira. Y ahí tú puedes ver cuando dice estuve en Asia. Que si llegó a Siria y que si llegó a... Y ahí tú puedes ver, mira, aquí es donde salió.
Oh, estaba en Cesarea, mira, al lado de Jerusalén. Es bien importante porque nos lleva directamente a dónde estaba cuando eso pasaba. Y a veces esos lugares donde nos dice la Biblia que estaba, podemos entender de que habían unas prácticas diferentes en la hora de adoración. Podemos ver que a lo mejor eran idólatras, que a lo mejor eran un lugar donde corría peligro. Pues lo podemos situar mejor si lo estamos viendo. Porque a veces la Biblia no te va a dar tal vez la sustancia completa. Pero cuando tú miras a ver a Samaria, entonces Jesús estaba ¿dónde? En Galilea. Y él bajó completo y llegó a Samaria para hablar en el pozo con la samaritana. Mira para allá hasta donde llegó Jesús. ¿Me sigue? Y es bien impresionante. Pero bueno, perdóname si me emociono, pero es que a mí me gusta la Biblia. El recién convertido debe tener una Biblia, leerla, estudiarla, escudriñarla. Debe aprender los versículos y porciones de memoria. Hay que familiarizarse con las Sagradas Escrituras y más que eso, leerlas, estudiarlas y escudriñarlas. Juan 5:39, búscame ahí. Y búscame, mamá, Marcos 5:19. Vamos allá. Estamos ahí ya. Tenemos. Está cerca. 5:39. Zumba. 5:39. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que ellas tienen esta vida eterna, y ellas son las que harán justicia. Bien, como decimos la semana pasada, en ese texto bíblico Jesús le está hablando a los fariseos y le está reprochando porque a ellos se supone que saben Biblia, pero saben las Escrituras. De hecho, no te había dicho esto al principio, pero nosotros tenemos esto aquí. Pero antes de que existiera la Biblia, la primera imprenta fue en el 1456, si no me equivoco. Juan Gutenberg trajo la primera imprenta y se printó la Biblia. Pero antes de esto se hacía a mano. Y antes de esto eran pergaminos. Hay un texto bíblico que dice en Mateo que Jesús se fue en el Shabbat, fue un sábado, un día de reposo, y le dieron a leer, y dice que le dieron el rollo del profeta Isaías, ¿sabes? Porque ellos eran pergaminos que eran de papiro, ellos tenían que abrir y buscar dónde iban a leer. Ahora la tenemos fácil porque tenemos hasta numeritos y todo que podemos leerla. Pero antes ellos tenían que saber toda la palabra y escudriñarla y aprendérsela de memoria. Y Cristo le está diciendo a ellos, ustedes se saben la Biblia de memoria y no entienden que yo soy el que están hablando ahí. Imagínate, y eso era ellos, imagínate nosotros que estamos comenzando, debemos hacer lo mismo, porque Él está enseñando que dentro de las Escrituras está Jesús. Se debe compartir el mensaje de la palabra con otras personas y que no conocen al Señor y que no tienen el conocimiento y la bendita palabra de Dios. Sobre todo hay que compartirla, hablarle a otros, evangelizar como lo hicieron los primeros creyentes. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Bien, eso está tremendo, pero vamos a hacer otro ejercicio, otra hermenéutica. ¿De quién está hablando ahí, mamá? ¿De quién están hablando ahí? Si buscamos más arriba el texto, tiene que decir de quién está hablando de Jesús. ¿No está hablando de eso? ¿No es el Gadareno? ¿Y quién es? El Gadareno, sí. ¿Ves? Sacamos el Gadareno, ¿ves? Que cuando buscamos, hacemos una hermenéutica, buscamos, encontramos de quién está hablando Jesús. La historia del Gadareno es que después la historia del Gadareno es que cuando él quería, fue libre y Jesús se iba a ir porque lo sacaron del lugar y él se iba a montar en la barca. Y Jesús le dijo, no, tú vas a tener que ir a predicar los tuyos. La palabra, este estudio está diciéndote que ahora que tienes a Cristo, que ahora que estás buscando a Dios, estás aprendiendo Biblia, pero no es para ti nada más, es para que tú la compartas y hables con otros de lo que Dios está haciendo contigo. No podemos olvidarnos de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó
a los que le servimos. ¿Cuál es la gran comisión? Tú la has predicado en cultos de niños y todo. Tú te la sabes. Tú sé que tú se la sabes. A lo mejor hay que refrescarte la memoria, pero tú te lo sabes. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a todo el mundo? Ajá. Y hay un texto bíblico que dice... Eso. Y por todo el mundo, ¿verdad? Marcos 16, 15, 16. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El gozo más grande que debe sentir uno haber conocido al Señor es hablarle a Cristo, a otra persona, invitarlo a la iglesia y compartir con gozo la felicidad. Así que terminamos esta clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué te pareció? Nada,